Entonces, después de esta pequeña explicación, iniciaremos con esta clase, ¿verdad? La primer clase de este curso, una comparación entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Como les decía, hoy usaremos el tiempo de esta clase para poder ver sobre el dispensacionalismo específicamente. Y para poder meternos un poquito de lleno a la clase, si vamos a hablar de dispensacionalismo, veamos un poquito sobre su historia. Es necesario para poder dar un entendimiento después de eso, ¿verdad? Los inicios del dispensacionalismo se vinculan específicamente con John Nelson Darby. John Nelson Darby también es conocido por los escritos que tuvo sobre el arrebatamiento y sobre el rapto, ¿verdad? Darby, entre sus creencias y sus doctrinas, llegó a creer en una salvación y restauración futura de la nación de Israel. Yo creo que nosotros, o los que conocemos un poquito sobre el dispensacionalismo, sabemos la relación que tiene, que se le da al dispensacionalismo a Israel, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta que el creador o el iniciador de este pensamiento de dispensacionalismo llegó a creer en una salvación y restauración futura de la nación de Israel. En general, el dispensacionalismo cree aún que Israel es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y le da un lugar bien remarcado a Israel, mientras que la teología del pacto cree que el pacto que se hizo en su momento de Israel, ahora es el pacto que se le hace al pueblo de Dios, que es la iglesia. No le da tanto el lugar que el dispensacionalismo sí le da a Israel, ¿verdad? Derby concluyó que Israel, en una dispensación futura, porque ya nos daremos cuenta cuando veamos un poquito sobre las dispensaciones, que hablar de dispensaciones habla de periodos, o habla de periodos de tiempo en el cual Dios trató al ser humano. Entonces, Derby concluyó que Israel, en un periodo de tiempo futuro, disfrutará bendiciones terrenales que eran diferentes de las bendiciones celestiales experimentadas por la iglesia. Entonces, el dispensacionalismo le da un lugar privilegiado a Israel, un lugar que generalmente, por decirlo de esa manera, la teología del pacto no se la da, pues se cree que el pacto que hizo con Israel terminó y ahora el pacto se le está dando al pueblo de Dios, que es la iglesia. Para Derby, el creador del dispensacionalismo, vio una clara distinción entre Israel y la iglesia. Derby llegó a creer en un rapto inminente de la iglesia, que era seguido de la 70ª semana de Daniel, en la que Israel tendría una vez más el centro del escenario, el plan de Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta que definitivamente el dispensacionalismo da un lugar escatológico muy importante a Israel. Derby creía que había un reino milenial en el que Dios cumplirá sus promesas incondicionales con Israel. Entonces, parte del dispensacionalismo es creer que después del arrebatamiento, pues habrá 1000 años de manera literales, algo que la teología del pacto no lo reconoce así, pues cree que los 1000 años mencionados son alegóricos. Pues la Biblia dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, para la teología del pacto, esos 1000 años pues, son alegóricos, no son literales, ¿verdad? Y mientras que para el dispensacionalismo habrán 1000 años exactos que se podrán vivir, o por decirlo de esa manera, literales, ¿verdad? Y en ese milenio, pues, Dios cumplirá sus promesas incondicionales para Israel, ¿verdad? Esa es parte de la historia del dispensacionalismo. Esos pensamientos en los inicios del año 1870 fueron difundidos por varias conferencias que se llevaron a cabo en Estados Unidos. Estas conferencias ayudaron a esparcir por diversas partes, de diversas iglesias, el movimiento del dispensacionalismo. ¿Sí? Por ejemplo, entre 1870 y a principios de 1900 se dieron las
conferencias del Niágara. Y entonces se comenzó a promover el dispensacionalismo. No se comenzaron a promover el dispensacionalismo, sino que ideas dispensacionales fueron promovidas, específicamente ciertas ideas que se habían dado en ese movimiento de dispensacionalismo. Hubieron conferencias bíblicas y proféticas estadounidenses desde 1800 a 1914. Entonces se comenzó a promover la teología dispensacional. A finales del año 1800 hubieron institutos bíblicos que fueron fundados y enseñaron teología dispensacional, así bastante marcado, ¿verdad? Incluyendo el Instituto Bíblico NIAC, todos ellos en Estados Unidos, el Boston Missionary Training School, el Instituto Bíblico Moody, Scofield. Un participante de las conferencias de Niágara produjo la Biblia de referencia Scofield. Entonces, yo creo que esta fue muy famosa y más algunos por ahí tuvieron esta Biblia de referencia, ¿verdad? Pero esta Biblia de referencia se volvió muy reconocida, fue demasiado popular, tuvo mucha influencia y influyó bastante en que el pensamiento dispensacionalista se regara aún más. ¿Sí? Es común hoy en día, todavía para muchos críticos del dispensacionalismo, referirse a la Biblia de referencia Scofield. Pues se hizo muy conocida y ayudó bastante a que el dispensacionalismo tuviera gran relevancia en la iglesia. Después de la Primera Guerra Mundial, hubieron muchas escuelas bíblicas dispensacionalistas. Recordemos que hemos estado hablando, ya nos meteremos de lleno un poquito más al dispensacionalismo, pero como una idea clara, el dispensacionalismo también tiene que ver mucho con la escatología, con la historia del fin de los tiempos. Y entonces, después de la Primera Guerra Mundial, cuando había un sentimiento muy marcado de dolor, de tristeza de la venida de Cristo, hubieron muchas escuelas bíblicas dirigidas específicamente por el Seminario Teológico de Dallas. Y entonces el dispensacionalismo comenzó a ser promovido ya un poquito de manera más formal y de manera más académica, bajo Scofield, entre un periodo docente que más tarde fue llevado por su sucesor, Lewis Sperry Chafer, también, que es un teólogo bastante conocido, que también ayudó a promover mucho este movimiento. Una mayor promoción del dispensacionalismo tuvo lugar en la teología sistemática de 8 volúmenes de Chafer, quien le ha gustado estudiar teología y también que le ha gustado estudiar teología del pacto, teología sistemática, tal vez en algún momento ha estudiado los volúmenes de Sperry Chafer, ¿verdad? Lewis Sperry Chafer. Yo fui uno que mi primer teología sistemática que leí, no completa, pero sí algunas partes de ella fueron las de Lewis Sperry Chafer, y definitivamente pues fue una bendición la forma en la que ve el dispensacionalismo, ¿verdad? Esto es entonces un poquito de la historia del dispensacionalismo, ¿verdad? Ahora, voy un poquito rápido, hermanos, pues les decía anteriormente, profundizar en estos temas, 1 hora y media cada lunes, difícilmente se va a poder hacer, ¿verdad? Entonces voy a dar estoy dando algunos conceptos básicos que nos van a ayudar, específicamente la clase de hoy sobre el dispensacionalismo, para que la siguiente sobre la teología del pacto. Pero para poder avanzar y cumplir el contenido, pues vamos de esta manera. Veamos ahora que hay en dispensacionalismo 3 periodos muy claves en la historia de esa teología, ¿sí? Aunque algunos creen en diferentes clasificaciones, de manera general hay 3 periodos claves. 3 periodos claves. El primero de ellos, el dispensacionalismo clásico. Por llamarlo de esa manera, la era del oro, o sea, el mayor tiempo de auge del dispensacionalismo, comenzó entre la segunda mitad del siglo XIX y se prolongó hasta 1940. ¿Sí? El dispensacionalismo clásico se refiere a las perspectivas dispensacionales de los dispensacionalistas ingleses y estadounidenses.
Y hubieron escritos de John Nelson Darby, 8 volúmenes de Lewis Perry Chafer, del que hablábamos anteriormente, notas interpretativas de Biblia de Scofield, y estos son vistas como herramientas claves del dispensacionalismo clásico. Decíamos entonces que hay 3 periodos claves en la historia de la teología, y el primero de ellos puede ser entendido como el dispensacionalismo clásico. Después de ellos también está el dispensacionalismo revisado o modificado. Este data aproximadamente entre 1950 y 1985. Entonces, los dispensacionalistas trajeron algunas modificaciones, por eso es conocido como revisado o modificado, ¿verdad? Porque trajeron algunas modificaciones, incluyendo una relajación de algunas de las distinciones más nítidas entre Israel y de la iglesia. Hay que recordar que hasta el momento hemos visto que parte de la creencia del dispensacionalismo tiene que ver mucho con la distinción que se hace entre la iglesia e Israel. Los dispensacionalistas revisados no enfatizaron en el dualismo eterno y la separación de los pueblos celestiales y terrenales, como lo hacían los clásicos con anterioridad, pero ellos enfatizaron que existían dos grupos de seres humanos diferentes, que es Israel y la iglesia. Sí, esto es muy marcado en el dispensacionalismo. Repito, algo diferente a lo que cree la teología del pacto, en donde cree que ya hubo un pacto para Israel y ahora el pacto está para la iglesia, que es el pueblo de Dios. Entonces, para el dispensacionalismo revisado, se enfatizó que hay dos grupos, Israel y la iglesia. Dos grupos que han sido distintos. Esos dos grupos son estructurados de maneras diferentes, con diferentes papeles y con diferentes responsabilidades, de acuerdo a las dispensaciones. Ya saben, si usted conoce el término dispensación, si en un momento lo vamos a ver, pero prácticamente son periodos de tiempo distintos, en los cuales Dios ha tenido una relación con el ser humano. Para la mayoría de los dispensacionalistas revisados, no hay dos nuevos pactos, sino que solamente es uno, ¿verdad? Solamente es uno. Y después está el dispensamiento progresista. Los mediados de 1980 testificaron el resurgimiento de una nueva forma de dispensacionalismo. O sea, resurgió una nueva manera de dispensacionalismo. Este dispensacionalista progresivo a menudo se vincula con la inauguración del grupo de estudio dispensacional que se dio muy reciente en 1986. El dispensacionalismo progresivo ha ofrecido un poquito de más modificaciones a la teología dispensacional, un poquito de más que la segunda había ofrecido. ¿A qué se refiere con progresivo? El título de dispensacionalismo progresivo se refiere a la relación progresiva de las dispensaciones, una con la otra. Un teólogo, Chandler Wright, observa que el adjetivo progresivo se refiere al principio central de que los pactos abrahámicos, davídicos y nuevos están siendo progresivamente cumplidos hoy. Por eso es progresivo, ¿sí? Y también tendrán cumplimientos en el reino milenial. Ahora, esta es otra, hablando de las comparaciones entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Ya hablaremos en su momento sobre la teología del pacto, pero acá vemos otra comparación, otra diferencia. El dispensacionalismo cree que los pactos abrahámicos, davídicos y nuevos están siendo cumplidos hoy, mientras que la teología del pacto cree que parte de esos pactos fueron cumplidos para ellos, para Abraham, para David, y que los pactos cumplidos en este momento son distintos a ellos, ¿verdad? Pero ya hablaremos un poquito más profundamente de eso en su momento. De acuerdo con escritores como Kurt Bleching, como Derek Bock, una de las principales diferencias entre los dispensacionalistas anteriores y los progresivos, que prácticamente podría decirse la corriente nueva, es cómo los progresivos ven a la iglesia, la manera distinta que se le ve. Los progresivos no ven a la iglesia como
como una categoría antropológica en la misma clase que términos como Israel. Cuando nos referimos a antropología, usted sabe que estamos hablando del ser humano. Entonces, los progresivos no ven a la iglesia de la misma manera que Dios ve a los seres humanos en la misma clase que ve a Israel, como gentiles, judíos y pueblo gentil. Para el dispensacionalismo progresivo, la iglesia no es una raza de humanidad, ni una nación que compite junto con Israel y naciones gentiles. La iglesia es la misma humanidad redimida previa a la venida de Cristo. Este pensamiento es distinto al que creen los dispensacionalistas revisados o clásicos, y hay un buen grupo de personas que aún tiene pensamiento de dispensacionalista clásico o revisado, viendo a los seres humanos de la iglesia actual de distinta manera, creyendo que Dios ve de distinta manera a los seres humanos de la iglesia actual a como ve a los seres humanos de Israel. Vimos un poquito de historia, tratemos de entender un poco el dispensacionalismo, ¿sí? El dispensacionalismo es una interpretación premilenial de la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa eso? El dispensacionalismo, por supuesto, que cree que habrá 1000 años y estamos esperando que venga ese tiempo, después del rapto. Por eso, premilenial, ¿verdad? Premilenial. Y usualmente una interpretación pretribulacional del arrebatamiento. O sea, no se está viviendo en ese tiempo. También es una situación distinta a cómo lo ve la teología del pacto, pues cuando veamos lo de la teología del pacto nos vamos a dar cuenta que también hay diferentes tipos de corrientes en ellos mismos, pero en su mayoría ellos creen que los 1000 años se están viviendo ya. Y a diferencia del dispensacionalismo, en que cree de manera literal los 1000 años, la teología del pacto cree que los 1000 años son alegóricos. Pues un día para Dios no como 1000 años y 1000 años para un día, y que esos 1000 años se están viviendo en este mismo momento. Desde que Cristo resucitó y fue a la gloria, pues han comenzado a vivirse esos 1000 años. El dispensacionalismo es un sistema teológico que enfatiza la interpretación literal de la profecía bíblica. Reconoce una distinción entre Israel y la iglesia. Lo que decíamos anteriormente, el dispensacionalismo ve que hay una diferencia entre la iglesia y que en esos 1000 años Israel recibirá las promesas que se les han dado, ¿verdad? Mientras que la teología del pacto ve como un pacto distinto que se le hizo a Israel y ahora la iglesia es el pueblo de Cristo en este nuevo pacto que estamos viviendo. Y el dispensacionalismo organiza la Biblia en diferentes dispensaciones o administraciones, periodos de tiempo. Específicamente lo ve que en la historia hay 7 dispensaciones, 7 administraciones de tiempo. Estamos viviendo el sexto en ese momento. En algún momento hablaremos de esas 7 dispensaciones. Una dispensación es una forma de ordenar las cosas, una administración, es un sistema, es una gerencia. En teología, una dispensación es la administración divina de un periodo de tiempo. Entonces, han habido para el dispensacionalismo diferentes periodos de tiempo en los que Dios ha trabajado o ha visto de manera diferente al ser humano. Hay 7 dispensaciones, 7 periodos de tiempo distintos en los que Dios ha tenido una relación distinta con el ser humano, y en este momento estamos en el sexto. Cada dispensación es un periodo divinamente designado. El dispensacionalismo es un sistema de teología que reconoce esos periodos establecidos por Dios para poner en orden los asuntos del mundo. El dispensacionalismo tiene 2 características principales. Hay 2. La primera de ellos es una interpretación literal de la escritura, especialmente de la profecía bíblica, ¿verdad? Cuando hablamos de literal, por supuesto que todos los cristianos creemos en que la palabra es de Dios, pero en ocasiones la teología del pacto entiende que hay ciertas alegorías de la Biblia. Y el segundo aspecto es que se le da una distinción entre Israel y la iglesia, entre el programa de Dios. El dispensacionalismo clásico identifica 7 dispensaciones en el plan de Dios para la humanidad. Los dispensacionalistas sostienen que
El principio hermenéutico de la interpretación literal es la interpretación literal. Significa dar a cada palabra el significado que comúnmente tendría en el uso cotidiano, en el uso normal. Se tiene en cuenta los símbolos, las figuras de voz y por supuesto los estilos. Se entiende incluso los símbolos y los refranes figurativos tienen un significado literal detrás de ello. Entonces, para el dispensacionalismo, los símbolos y figuras, espero que me estén dando a entender con eso, pero los símbolos y figuras que se encuentran dentro de la Biblia tienen a interpretaciones literales contenidos en ella. Por ejemplo, en la teología del pacto se entiende que muchas de las referencias en Apocalipsis son alegorías, son símbolos, es lenguaje figurado, o sea que no se cumplirá de manera literal, pero para el dispensacionalismo, la mayoría de ellas se cumplirá de manera literal, como ahí lo dice. Solamente hay que tratar la manera de interpretar o descifrar para nuestro tiempo lo que significa. Entonces, el dispensacionalismo, por ejemplo, cree que cuando la Biblia habla de 1000 años, en Apocalipsis 20, los dispensacionalistas lo interpretan como un periodo literal de 1000 años, lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿verdad? Ya que no hay ninguna razón de peso para interpretarlo de otra manera. Sin embargo, la teología del pacto, por ejemplo, de manera general, cree que los 1000 años son figurativos, pues la Biblia dice que como para Dios un año son como 1000 años y 1000 años son como uno, y entonces termina siendo de manera figurativa esos 1000 años, ¿verdad? Incluso algunos de ellos, postmilenaristas, creen que los 1000 años se están viviendo ya, ahora, desde que Cristo ascendió, ¿verdad? Se están viviendo en este mismo momento. Para los que han estado ingresando, hemos estado hablando que esta clase pues, es bastante profunda. Entonces, hoy hablaremos sobre el dispensacionalismo y la siguiente semana sobre la teología del pacto. Trataremos de manera de dar definiciones básicas y estamos en este momento compartiendo un poquito sobre el dispensacionalismo. Cualquier comentario, llegará el momento en que lo podrán dar, observación o apoyo por ahí. Y si alguien quisiera hacerlo en cualquier momento, pues levanta la mano virtual que está acá en Zoom o puede interrumpirme ahí en cualquier momento. Para el dispensacionalismo hay por lo menos dos razones. Hay por lo menos dos razones por la que la interpretación literal es la mejor manera que existe de ver la escritura. Primero, filosóficamente, el propósito del lenguaje en sí parece requerir que lo interpretemos literalmente, ¿verdad? Así nos pide. El lenguaje fue dado por Dios como el propósito de poder comunicarse con el hombre. Y las palabras son recipientes de algún tipo de significado. La segunda razón es bíblica, la razón por la cual debemos de interpretar literalmente lo que dicen las escrituras. Y es que cada profecía acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento fue cumplida literalmente, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, su ministerio, su muerte y su resurrección. Todas ocurrieron exacta y literalmente como fueron predichas en el Antiguo Testamento. Entonces, las profecías fueron literales. No hay ningún cumplimiento no literal de esas profecías mesiánicas en el Nuevo Testamento. Ese es un fuerte argumento dispensacionalista a favor del método literal. Si no se utiliza la interpretación literal en el estudio de las escrituras, entonces no hay un parámetro objetivo por el cual se entienda la Biblia. Cada persona podría interpretar la Biblia como le parezca. La interpretación bíblica se convertiría en lo que este pasaje me dice a mí. En vez de la Biblia dice, tristemente este ya es el caso en lo que actualmente se conoce como una interpretación bíblica hoy en día. La dispensación teológica, recordemos, enseña que hay dos clases del pueblo de Dios. Hay dos clases.
¿verdad? Israel y la iglesia. Para la teología del pacto, ya hubo un pacto con Israel y ahora ese pacto se está dando para la iglesia, que es el pueblo de Cristo. Pero los dispensacionalistas creen que la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, en Dios en el Antiguo Testamento y específicamente en Dios en Hijo en el Nuevo Testamento. Los dispensacionalistas sostienen que la iglesia no ha reemplazado a Israel en el programa de Dios y que las promesas a Israel en el Antiguo Testamento no han sido transferidas a la iglesia, como es el caso de algunas corrientes de la teología del pacto. El dispensacionalismo cree que la promesa que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento serán cumplidas en el periodo del milenio y ahí tendrá un lugar especial para que eso suceda. Lo que habla en Apocalipsis 20. Se cree que así como Dios en la época actual enfoca su atención en la iglesia, nuevamente en el futuro Él enfocará nuevamente su atención en Israel, específicamente en el milenio. Usando ese sistema como base, los dispensacionalistas entienden que la Biblia está organizada en 7 dispensaciones. 7 dispensaciones, ¿verdad? Lo vamos a ver en este momento, ¿verdad? Pero estas dispensaciones no son medios para la salvación, en ningún momento, sino son formas en las que Dios se relaciona con el hombre. Cada dispensación incluye un modelo reconocible de cómo Dios obró con las personas, lo que les decía anteriormente, formas de cómo Dios se relacionó con ellos de manera distinta, en dispensaciones distintas, ¿verdad? En estos modelos de dispensación, entonces había una responsabilidad, un fracaso, un juicio y gracia para seguir adelante. ¿Cómo así que nos va a ir a traer? Veamos ahora entonces de manera muy general sobre las 7 dispensaciones que se creen. Son de manera muy general, ¿verdad? No vamos a profundizar en ninguna de ellas, sino que solamente vamos a ver las ideas generales de estas 7 dispensaciones. Posiblemente algunos de los oyentes acá ya conocen de ellas y conocen más profundamente. Y quien no, pues las conocerá ahora. Pero repito, vamos a decir de manera bastante general. El dispensacionalismo, como ya hemos visto hasta el momento, es un método de interpretación de la historia en la cual Dios se relaciona con el ser humano, ¿verdad? Recuerden que hoy estamos viendo sobre las dispensaciones, sobre el dispensacionalismo, y la siguiente clase, que es dentro de 15 días, es lunes también, veremos lo que piensa la teología del pacto, para hacer esa comparación de la cual trata nuestro curso. El dispensacionalismo, entonces, un método de interpretación de la historia, divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Generalmente hay 7 dispensaciones identificadas. Dependiendo ahí, diferentes tipos de corrientes de teología dispensacionalista, puede conocerse como otro nombre, pero en general son conocidas como las vamos a ver en este momento, ¿verdad? Incluso, pues algunos creen que hay 9. Otros cuentan solo 3 o tantas como 37 dispensaciones. En este artículo que estamos estudiando, vamos a limitarnos a poder ver 7 dispensaciones básicas que se encuentran en la Escritura. Repito, de manera general, como lo puede ver el dispensacionalismo. Ya vimos que han habido diferentes corrientes que se han dado en diferentes épocas. Por eso es que el tipo de corriente diferente puede darle diferente nombre o incluso puede darle diferente número. Algunos 7, algunos 9, algunos 3 y así. Pero en este momento vamos a ver el 7 de ellas y vamos a tratar la manera de poder entenderlas. La primera dispensación, o sea, el primer periodo de tiempo, de administración de tiempo en el cual Dios se ha relacionado con el ser humano, es la dispensación de la inocencia. Este periodo de tiempo lo podemos encontrar
desde Génesis 1:28 al 2:15-17, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La dispensación de la inocencia. Esta dispensación cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y en esta dispensación hay mandatos específicos de Dios para el hombre. Mandatos que obviamente en la dispensación de este tiempo no son específicos a que se puedan dar. Pero en ese momento los mandatos eran poblar la tierra con hijos, ¿verdad? Como era un mandato que había que poblar la tierra, incluso pues ustedes saben que no había clavo en que fuera hermano con hermana, primo con prima, sino que ahí era de poblar la tierra. 2, sojuzgar la tierra, o sea, administrarla. 3, tener dominio sobre los animales. Usted conoce el mandatos que le dio Dios a Adán y Eva sobre este tema. Cuidar el jardín, y ya sabemos también de un mandato específico que era de abstenerse de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, algo en el cual no pudieron sostener la obediencia Adán y Eva, y entonces cayeron en desobediencia, ¿verdad? Dios les advirtió del castigo de la muerte física y espiritual si desobedecían, y esta dispensación fue de corta duración y llegó a su fin debido a la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido y su consecuencia al ser expulsados del jardín del Edén. Esto es relacionado a la primera dispensación, ¿verdad? Esto es de manera general, como lo he dicho en varias ocasiones ya. La segunda dispensación es llamada la dispensación de la conciencia. La primera fue de la inocencia. La segunda es la dispensación de la conciencia. Duró unos 1656 años. Vea, desde el tiempo que expulsaron a Adán y Eva del jardín de Edén hasta el diluvio, ¿sí? Desde Génesis 3:8 hasta el 8:22. Si usted no sabía que en esos pocos capítulos hay una duración aproximadamente de 1156 años, hoy lo aprende, ¿verdad? Pero en esta dispensación se demuestra lo que la humanidad hará si se le deja su voluntad y su conciencia. ¿Por qué? Usted sabe todo lo que pasó. En esos capítulos vemos que la depravación de la humanidad fue terrible, ¿sí? Y hubo una contaminación por su naturaleza pecaminosa que heredaron. En ese tiempo se pueden ver 5 aspectos muy importantes en esta dispensación de la conciencia. Número 1, la maldición sobre la serpiente, ¿verdad? Usted sabe cuál es. Posiblemente haya tenido patas y manos, pues el castigo para ella fue que se arrastraría para siempre. Número 2, un cambio en la afinidad y la maternidad. Usted sabe a qué se refiere, ¿verdad? El sufrimiento al momento de tener un parto. Número 3, una maldición sobre la naturaleza. Número 4, una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida. Y número 5, la promesa de Cristo como la simiente que herirá a la serpiente en la cabeza, Satanás. O sea, profetizando desde allá lo que Cristo haría en su momento. Esto es entonces la dispensación de la conciencia, ¿verdad? Hemos visto 2 entonces. La dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano. Esta se inicia en Génesis 8. Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvándose solo una familia para renacer la raza humana. Y Dios le dio las siguientes promesas y mandatos a Noé y su familia. En esa tercera dispensación, en la dispensación del gobierno humano, nos damos cuenta entonces que hay ciertas promesas y mandatos, y podríamos enumerar estos 7. Que Dios ya no maldecería la tierra nuevamente,
Noé y su familia nuevamente debían de repoblar la tierra con gente, porque obviamente sabemos que la única familia que se había salvado era la de él. Ellos tendrían dominio sobre el reino animal, y aquí es donde hay permiso para comer carne. Se establece la ley de la pena capital. No va a haber otro diluvio universal, y la señal de la promesa de Dios, que sería el arco iris. Entonces, hemos visto hasta el momento la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, y ahora la dispensación del gobierno humano. Aquí nos damos cuenta, en esta dispensación del gobierno humano, que los descendientes de Noé no se dispersaron y repoblaron la tierra como Dios le ordenó. Por tanto, hubo nuevamente un fracaso en la responsabilidad de esta dispensación. Cerca de 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una torre. ¿Se recuerda usted? Un gran monumento. Hubo un tiempo de orgullo en Génesis 11, 7, 9. Y Dios puso fin a la construcción, creando diferentes lenguajes y forzando su mandato de repoblar la tierra. El resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones que ahora se dan, y las diferentes culturas y las diferentes lenguas que ahora existen. A partir de ese momento, los gobiernos humanos han sido una realidad. Nuevamente aquí podríamos hablar de muchas cosas. A mí me gusta mucho hablar de estos temas que ojalá en un momento nos podríamos hablar. He escuchado por ahí, ustedes han escuchado diferentes programas en los que dicen que por qué hay construcciones similares en diferentes civilizaciones de culturas. ¿Por qué los mayas construyeron iguales construcciones que las que se hicieron en las pirámides de Egipto, en Perú, cuando estaban a miles de distancia? Entonces, algunos historiadores dicen que fueron extraterrestres que vinieron y fueron los que construyeron. Por eso estábamos a grandes miles de kilómetros de distancia y fueron similares. Mas, sin embargo, bien puede ser que toda esta gente que fue dispersada después de la construcción de la Torre de Babel traía esas ideas en su mente, y todavía quisieron seguir construyendo ese tipo de edificios similares a la que quisieron en ese momento, por su orgullo de alcanzar a poder estar o ver con Dios, y por eso todas fueron distintas, ¿verdad? Entonces, esa también es otro tipo de creencia. Pero esta se dio específicamente en este momento y en este tiempo. Y entonces viene la cuarta dispensación, llamada la dispensación de la promesa. Muy importante, que comienza con el llamado de Abraham y continúa, usted sabe, a través de la vida de los patriarcas, ¿verdad? Que tiene que ver con el hijo de Abraham y después con el hijo de Isaac, ¿verdad? Y termina en el éxodo del pueblo judío. O sea, esta cuarta dispensación, la de la promesa, que comienza con el llamado de Abraham, o sea, este periodo de tiempo en que Dios se relaciona con los seres humanos, que es la dispensación de la promesa, comienza acá con el llamado de Abraham y termina con el éxodo del pueblo judío de Egipto, en periodo de aproximadamente 430 años. Durante esta dispensación, Dios desarrolló una gran nación que él había elegido como su pueblo, ¿verdad? Que él había podido elegir como su pueblo. Y ahí podemos verlo desde Génesis 12:1 a Éxodo 19:25. Es hasta ahorita, miren, llegando a la cuarta dispensación, que estamos saliendo de Génesis. Vea qué interesante. En esta cuarta dispensación de la promesa, podemos ver nosotros que hay ciertos puntos claves de este pacto incondicional. Número 1, de Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física y prosperidad espiritual. Que Dios haría grande el nombre de Abraham. Que Dios bendeciría a aquellos que bendijeron a los descendientes de Abraham, y maldeciría a aquellos que los maldijeron. En Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas.
Esto fue cumplido en Jesucristo y su obra de salvación. La señal del pacto es la circuncisión, la señal de este pacto. Y este pacto que fue repetido a Isaac y Jacob está reservado para el pueblo y las 12 tribus de Israel. Y entonces vamos a la quinta dispensación, que es llamada la dispensación de la ley. ¿Verdad? Conocemos ahí el tiempo de la ley, que duró casi 1500 años, desde el Éxodo hasta que fue suspendido desde la muerte de Jesucristo, ¿verdad? O sea, prácticamente podríamos decir desde Éxodo hasta todo el Antiguo Testamento. Esta dispensación continuará durante el milenio, con algunas modificaciones, según creen los especialistas. Durante la dispensación de la ley, Dios trató específicamente con la nación judía, y a través del pacto mosaico o la ley que se encuentra en Éxodo, la dispensación incluyó la adoración en el templo dirigida por sacerdotes, con la dirección adicional dicha a través de los voceros de Dios, los profetas. Eventualmente, debido a la desobediencia del pueblo al pacto, las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetos a servidumbre, a esclavitud, a ser siervos. Y llegamos entonces a la sexta dispensación. Importante. ¿Por qué importante? Porque para los dispensacionalistas es la que estamos viviendo ahora. Es la dispensación de la gracia y comienza con el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Esta es la era de la gracia, o sea, la era de la iglesia. Ocurre entre los 60 y 70 semanas de Daniel y comienza con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia, según Primera de Tesalonicenses 4. Esta dispensación es mundial e incluye tanto a judíos como gentiles. La responsabilidad del hombre durante la dispensación de la gracia es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. En esta dispensación, el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador. Y esta dispensación ha durado ya más de 2000 años, como nosotros bien lo sabemos. Y nadie sabe cuándo va a terminar. Aunque muchos se les ha ocurrido ponerle fecha a la venida de Cristo, nadie sabe. Lo que sí sabemos es que terminará con el arrebatamiento. Y todos los creyentes del mundo nacidos de nuevo irán al cielo de Cristo. Después del arrebatamiento, tendrán los juicios de Dios que durarán 7 años. Y entonces vendrá la séptima dispensación, llamada el reino milenial de Cristo, que durará 1000 años. Como dijimos anteriormente, que de manera general, los dispensacionalistas creen que esos 1000 años serán literales, ¿verdad? Mientras Cristo gobierna sobre la tierra. Este reino cumplirá la profecía para la nación judía de que Cristo regresará y será su rey. Esa idea que tenían los judíos de un gobierno político se podrá dar en ese momento, en ese tiempo, ¿verdad? Los únicos a quienes se les permitirá la entrada del reino son los creyentes nacidos de nuevo en la era de la gracia y los justos que sobrevivieron los 7 años de la tribulación. A ninguna persona no salva se le permitirá el acceso a este reino. Satanás será atado durante los 1000 años y este periodo terminará con el juicio final. El viejo mundo es destruido por fuego y dará comienzo el nuevo cielo y la nueva tierra. Esa que encontramos en Apocalipsis 21 y 22. Mire qué interesante. Estos son, por decirlo de esa manera, en ideas generales, algunos puntos básicos del dispensacionalismo y las 7 dispensaciones. Como ya dijimos, puede ser que algún tipo de corrientes puedan verlo desde otra manera, ¿verdad? Pero de manera general, estas son las que pudieran verse.